por vuestra asistencia. Vamos a tener a Javier Tebas ahora conectado en videoconferencia y vamos a tener una pequeña conversación con él dirigiendo una serie de preguntas. Mi nombre es Adrián Segovia y soy el director de contenidos y distribución de la Liga North America, la Liga Irrelevant Sport, la joint venture en Estados Unidos, llevando los contenidos para México, Estados Unidos y Canadá. Pues enseguida, en cuanto empecemos, vamos a tocar una serie de ángulos, una serie de temas, desde la internacionalización, pasando por los consumos de televisión y demás. Veo un poquito ahí de movimiento, así que parece que vamos a esperar como 2 minutos hasta que tengamos cierta situación de menos ruido, ¿de acuerdo? Para los que estáis entrando, por aquí veo sitios. Si los que estáis entrando por ahí, por aquí tenéis algunos sitios. Entonces, hola Javier, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Aquí Adrián. Estoy dando 2 minutos para que la gente vaya entrando, porque hay bastante gente aquí en Ciudad de México y están ahora mismo acomodándose. Pero enseguida ya vamos a empezar. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues conectarte y compartir con todos nosotros esta entrevista que vamos a tener ahora, ¿vale? Muy bien, ya me anticipo a pedir excusas porque yo tenía que estar hoy en Ciudad de México, tenía los billetes y todo, pero tuve que suspender el viaje por motivos de agenda que me surgieron urgentes. Incluso esta mañana he tenido que intervenir el Congreso de los Diputados en un tema de la Unión Europea y mañana no podía estar en otro tema que me ha surgido urgente, pero pido mis excusas porque tenía los billetes y ha sido no de la organización, culpa mía absoluta por estos temas en no poder estar en Ciudad de México, que me hubiese gustado muchísimo y estar en este World Food Summit. Gracias, Javier. Bueno, aquí lo vamos a resolver con tu presencia. La verdad es que se oye muy bien, estamos todos muy bien. Solo te voy a pedir, Javier, 1 minuto, porque veo todavía mucha gente saliendo y hay demasiado ruido, pero en 30 segundos que ya podamos estar un poco con una situación un poco más cómoda adentro, si te parece, comenzamos. Vamos a abordar varios temas. Vamos a empezar, Javier, con un primer tema basado en la internacionalización. Una de las estrategias más importantes que estamos desarrollando con los clubes es la internacionalización y queríamos conocer un poco tu punto de vista de por qué consideras la internacionalización tan importante y en especial en la región de Norteamérica como uno de los países clave para la Liga o para una de las regiones claves para la Liga. Entonces, vamos a empezar ya, que parece que ya está esto un poquito más despejado. Así que, Javier, empezamos, si te parece, con esta pata de la internacionalización y que nos puedas dar tu punto de vista relacionado con esto. Bueno, pues es muy importante por varios motivos, voy a destacar algunos de ellos, ¿no? Hay que pensar que hoy la industria del fútbol, y en este caso la industria de la Liga en España, pues tiene unos límites de crecimiento en tu mercado nacional, ¿no? Y es evidente que como industria, como liga, queremos crecer por todo el mundo, además partiendo de la base que tenemos muchísimos aficionados en todo el mundo, ¿no? Entonces es evidente que una consecuencia, cuando tu mercado nacional también ya está, pues no quiero decir saturado, pero está en un nivel muy elevado, lo que tienes que hacer es ir a que tus aficionados también del resto del mundo pues puedan seguir tu competición y darle las mejores experiencias en todos los aspectos, ¿no? Por eso es clave la internacionalización si uno quiere estar en la élite de las grandes ligas, de las grandes competiciones del mundo, ¿no? Estados Unidos, incluso Estados Unidos, México, ¿no? Yo creo que a nivel de población son 2 países, 2 mercados con muchísima población, ¿no? Estamos hablando del mercado de Estados Unidos, que es como casi toda la Unión Europea junto, ¿no? En población, y México, pues un país que es cercano, si no me equivoco, a los 200 millones de habitantes, ¿no? Con eso quiero decir que es que además de mucha afición al fútbol, Estados Unidos cada vez hay más afición al fútbol, pues lo lógico es crecer, ¿no? Tienes que crecer y ponerte a esos niveles, ¿no? Es que si no, tu mercado nacional, en España somos 45 millones y queda ya saturado. Estamos, yo creo que en máximos
de lo que podemos tener en el mercado nacional, aficionados, ingresos de derechos audiovisuales. Pues tienes que crecer en todo el mundo, si no, dejarás de ser una de las mejores ligas del mundo, ¿no? Javier, hace poco, en una de las entrevistas que te pudimos escuchar, volvía a salir el tema de jugar un partido en los Estados Unidos, un partido oficial de la Liga. ¿Nos puedes comentar un poco cómo consideras que esto puede ser o puede estar dentro de un marco de crecimiento de la Liga afuera y cuál es tu valoración sobre que este hecho se pueda producir en el futuro? Bueno, yo espero que sea en un futuro cercano. Ya es la tercera vez que lo intentamos. Hay un refrán español que dice a la tercera va la vencida. Y yo creo que, no sé si pues será la próxima temporada o la siguiente, pero yo creo que jugaremos un partido en los Estados Unidos, en Miami, es la intención, ¿no? Vamos a ver, es un partido de la competición. Hubo mucha polémica, sobre todo en España, cuando se anunció los dos partidos, porque daba la sensación que jugábamos los 380 partidos de la Liga de Sport, ¿no? Cuando realmente es un partido, intentando que esté alguno de los grandes equipos españoles, pues sobre todo es una señal de respeto y de atención a nuestros aficionados en Estados Unidos, ¿no? El llevar un partido de competición oficial de liga sería pues de las primeras veces, y no se anticipa nadie en el mundo que se haga de tu propia competición de fútbol, ¿no? No de otras competiciones, como estamos viendo en competiciones como la NBA o NFL, han jugado algún partido ya de sus competiciones oficiales en territorio europeo, ¿no? Incluso en algún otro territorio, ¿no? También como México, si no recuerdo mal, ¿no? Pues es esa señal de respeto, y que además, como es excepcional, produce unos efectos de llamada, de resonancia muy importantes pues en el mercado americano, ¿no? Es un partido que en el momento que podamos anunciar una fecha y los equipos, ya se empezará a estar hablando, se estará hablando durante meses, y durante las semanas antes será una de siempre las primeras noticias deportivas con las que se hable. Luego se tendrá el partido y luego se seguirá hablando durante muchas semanas de ese evento deportivo, ¿no? Hace que el conocimiento de tu competición y la cercanía a tus aficionados sea mayor, por lo tanto el valor de tu competición, no a corto plazo, porque estas cosas no se pueden evaluar a corto plazo, sino a medio o largo plazo será mayor, ¿no? Vamos a cambiar un poco de tercio y nos vamos a ir al mundo del consumo, consumo de los partidos de televisión que hacemos a todos los que vivimos fuera. Pues lógicamente seguimos la liga muchas veces a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo cual es un mérito que tiene. Muchas gracias por hacerlo. Yo también lo hago, lógicamente, en Estados Unidos. Y quería hablar un poco del tema de consumo de televisión. Javier, ¿cómo ves la visión? Está moviéndose todo a las plataformas de OTT, streaming TV. ¿Cómo auguras tú o cómo estás viendo tú el consumo de la televisión actualmente y cómo se están produciendo estas modificaciones? Y bueno, ¿qué perspectiva crees que puede ir tomando? Bueno, aquí, cuando hablamos de streaming del mundo OTT, tenemos que diferenciar también mercados, ¿no? El desarrollo y lo que está pasando con esta industria es diferente. Por ejemplo, lo que estamos viendo en Estados Unidos actualmente, lo que puede estar viendo uno en Europa, y dentro incluso de Europa es diferente por algunos países, pero incluso diferente también de lo que está ocurriendo en Asia, ¿no? En Japón o en Singapur, en Malasia. En cada mercado la situación es diferente, pero sí tienen un aspecto en común, ¿no? Estamos en un momento muy disruptivo. Hay una traslación de la televisión de IPTV, del cable, del satélite, pero bueno, a lo mejor unas ya antes, al mundo OTT, ¿no? Está claro, los estudios dicen que en el 2030 el 80% de la población verá ya los espectáculos deportivos a través de los streaming, a través de OTT, ¿no? Y eso es la primera cuestión que podemos decir. Hay una traslación del consumidor en el mercado streaming al mercado OTT. Y dentro de ya este mercado yo diferenciaría un poco lo que ha pasado en el mercado de streaming del entretenimiento, del cine, las series, Netflix, HBO, Amazon Prime, con lo que puede ser con el mundo del deporte, ¿no? DAZN, que es una exclusiva OTT, aunque llega a acuerdos en Europa con compañías de telecos para hacer bundles, pero bueno, o la traslación que está haciendo ESPN o otras compañías del mundo de la IPTV, del cable a OTT. En el mundo del deporte, el mundo del streaming, del consumo más masivo está siendo después. No quiero decir que llegue más tarde,
sino llega después por temas de mercado, de valor del producto del deporte, porque el deporte premium tiene un valor muy elevado, porque si nos damos cuenta del ámbito de Netflix, HBO, sus crecimientos, sobre todo en Europa, fueron a partir del 2017, 2 años antes de la pandemia, se creció mucho y ahora está en números muy elevados, ¿no? Y si analizamos la irrupción de estas plataformas que son de streaming en el ámbito ya del deporte, vemos que Amazon Prime ha hecho ya algunas incursiones en el deporte, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos. Hoy estaba leyendo que es muy posible que entre en el futuro acuerdo en uno de los paquetes de la NBA en Estados Unidos, pues ya sobre todo Amazon ha dado estos pasos. En Europa lo ha hecho con Francia, pero no está repitiendo, pero lo está haciendo con la Champions en Italia o en Alemania y también, si no me equivoco, algo en Inglaterra, ¿no? Pero, desde luego, es un momento muy disruptivo que estas transiciones, si no estás muy atento, puedes tener problemas en algunas valoraciones de los precios. No está pasando en Estados Unidos porque la disrupción al ámbito del deporte ya ha pasado con anterioridad. Ya hemos visto que hasta Twitter en su momento, X, también retransmitió, si no recuerdo mal, partidos de la NFL, pero ya ha habido una irrupción anterior que lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Por eso quiero decir que depende mucho de los mercados, pero lo que es claro, y con esto termino, que lo que es el streaming en el 2030 en el ámbito del deporte va a ser la forma de transmisión mayoritaria que va a tener el deporte. Y lo que también es claro, que esta disrupción puede producir, o y está produciendo en algunos lugares, un problema en los valores de los derechos. Estamos viendo lo que ha pasado en México con la adjudicación de la Premier League o con el tema de la propia Champions, que ha habido algún problema, pues eso viene porque son operadores exclusivamente de OTT o lo han ido a intentar desarrollar por OTT y los números hay que tener mucho cuidado, ¿no? Gracias, Javier. Nos toca movernos a un tema que es especialmente sensible para nosotros y que no creo que sea solo para la Liga, sino para todo el mercado en general. El tema del fraude audiovisual. Nos toca movernos en un terreno importantísimo y del que tenemos que tomar conciencia todos. Es muy importante entender que la Liga desde hace muchos años, y probablemente liderado por Javier, ha estado combatiendo este fenómeno hasta en épocas donde se hablaba de que, bueno, no pasa nada y tal. Estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Y la Liga ha sido muy pionera en este tema del fraude audiovisual y sigue siéndolo porque, desgraciadamente, se está viendo un crecimiento en determinados países de este fenómeno. Javier, ¿nos puedes dar un poco de contexto? Porque efectivamente la Liga siempre ha sido uno de los pioneros en el trabajo de esto. ¿Y por qué ha sido uno de los pilares de crecimiento de la Liga el hecho de combatir el fraude audiovisual, Javier? Bueno, yo creo que nosotros yo llevo 11 años de presidente de la Liga y ya a los 5 meses ya creamos nuestro departamento antifraude audiovisual, antipiratería, ¿no? Ahora le llamo yo antifraude audiovisual porque creo que es más claro que piratería queda un poco hasta a veces simpaticorro, piratilla, ¿no? No, entonces, llevamos más de 10 años trabajando esta cuestión. Nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta que el fraude audiovisual, la piratería, al que hace daño es al titular de los derechos, no al que está explotando los derechos. El que está explotando los derechos, el broadcaster de turno, el operador audiovisual de turno, es un mero intermediario temporal en la explotación de los derechos. El auténtico responsable es el titular que se tiene que preocupar, porque si no le va bien al operador audiovisual, al broadcaster, que lo va a explotar durante muchos años, porque hay mucho pirata o ladrón viendo el fútbol de estas formas, cuando vuelva a intentar comprarlo, lo va a comprar más barato, es evidente. Porque si hay tantos millones o tantos cientos de miles que están viéndolo gratis, ¿por qué yo voy a pagar más dinero si mucha gente se me ha ido al mundo del tema audiovisual? Vivimos un momento muy complicado en la industria de general audiovisual, pero más en el ámbito del deporte, del mundo del live, del directo, ¿no? Que es el mundo del deporte, ¿no? Con el mundo de la piratería. ¿Por qué lo digo? Porque este año es un año que por circunstancias largas de explicar, ha aumentado el fenómeno de la piratería. Aumenta, por ejemplo, por poner así un dato, cada vez hay mayor acceso a banda ancha y a banda ancha móvil 5G a menor precio, hay mucho más, ocupa muchísimos más territorios en todos los países, hay mayor usabilidad en personas jóvenes y de más edad porque aprenden mucho más
la utilización mejor de sus smartphones, de sus PCs, de todo, porque se va aprendiendo y va aprendiendo la sociedad cada vez a ser más tecnológica porque es la parte de la vida y eso hace que este año tengamos un repunte, ¿no? Entonces, eso genera un problema y si encima lo enlazo con la pregunta anterior, pues en esa disrupción que tenemos de la OTT unido a la piratería, tenemos unos momentos que tenemos que saber encarar los propietarios de los derechos, los titulares, cómo tenemos que luchar correctamente contra esta cuestión. Porque llevamos años luchando, pero yo lo que veo, y lo hay muchas asociaciones antipiratería, hay muchas compañías que se dedican, pero realmente esta dispersión que hay en ambas cuestiones está perjudicando a los titulares de los derechos porque no hay una estrategia común, no hay una estrategia clara en la hora de cómo tenemos que enfrentarlos. Nosotros sí lo tenemos muy claro, nosotros conocemos tecnológicamente bien el problema, sabemos desde dónde quién piratea, sabemos las aplicaciones que se descargan, sabemos lo culpable, lo digo con esta expresión, que es Google a través de Android o Apple con iOS, porque ellos con sus aplicaciones que se bajan, los piratas, los usuarios para ver consumo, en este caso de fútbol gratis, están colaborando de forma muy activa con la piratería, o en el caso de Google Chrome en los PCs, pues a través de la publicidad, a través también que se paga para ver el fútbol y películas, pero el fútbol me voy a referir en todos lados, ellos están colaborando muchísimo y no están poniendo todas las medidas necesarias para cortar este robo que nos están haciendo a los titulares deportivos. Roba el que piratea, roba el que emite las señales y cobra o no cobra para que otros lo vean gratis o paguen y no nos paguen a los titulares, pero también participa en este robo aquel que permite, pues a través de sus sistemas operativos Android, iOS o a través de sus navegadores, en este caso Google Chrome, que es el más usado, pues se permite que haya piratería. Hemos visto recientemente, bueno, la importancia de los temas legales, lógicamente, para combatirla, porque cualquier impunidad hace que este fenómeno, pues lógicamente, crezca, pero hemos visto algunas buenas noticias, como, bueno, pues sentencias en Perú, con lo de Perú TV, alguna noticia en Italia, España, en donde, bueno, pues se ha empezado a combatir a nivel legislativo un poco el fraude audiovisual, ¿no? Pero a nivel legislativo, para luchar contra el fraude audiovisual, ¿qué crees, Javier, que necesitamos más los países? A nivel legislativo, ¿qué crees que falta un poco? Y entendiendo que, lógicamente, cada país tendrá su problemática, ¿no? Bueno, hay que entender que este es un fenómeno que para luchar a nivel legislativo tenemos que ir país a país, ¿no? O sea, nosotros ahora a final de mes en Emiratos Árabes tenemos un acuerdo ya con el gobierno de Emiratos donde vamos a hacer hasta un laboratorio, la Liga de Antipiratería para cortar la piratería en los territorios de Emiratos, porque hay una legislación y una actuación adecuada, ¿no? No hay muchos países con una legislación adecuada, sobre todo para defender el directo, que es la clave para la industria del deporte. Ya no digo la del fútbol. Nuestro gran valor en el deporte y del fútbol es el directo, cuando se produce el evento deportivo el directo. Cuando ya ha pasado esos 90 minutos de tu partido de fútbol, si ya te lo han pirateado, ya ha perdido valor el producto. Ya da lo mismo que corten esa señal IP o esa web, la corten, ya han dado el fútbol de tu partido, ya lo han dado de forma pirata, ¿no? Necesitamos legislaciones en los países que atiendan primero a que el corte de la señal se haga al menos en los primeros minutos del partido. Dos, que existan las figuras de lo que llamamos alertadores fiables, que es decir, que la administración conozca y diga, oiga, estos que denuncian saben que efectivamente esta misión, esta web o estas direcciones IP están dando contenido absolutamente pirata y que esa comunicación se vaya a los operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios por Internet y impidan el acceso a sus clientes a esas IPs o a esas webs que están retransmitiendo contenido ilegal. Eso es por un lado, ¿no? Pero también necesitamos una legislación que obligue a Google y a Apple en los territorios a no solo quitar de las Apps Store las aplicaciones que son piratas, que ya lo están haciendo, pero porque llegamos a un acuerdo con ellos, pero necesitamos que se retiren de los teléfonos, de los smartphones, de los teléfonos móviles, de los celulares. Ya, porque cuando una vez que se ha descargado, por mucho que se retire de la Apple Store o de la Play Store,
en el teléfono ya está descargado y ya se puede hacer consumo pirata. Entonces, ahora estamos en una lucha fuerte con Google y con Apple para que también retiren de los celulares las aplicaciones que son piratas. Para lo cual necesitamos esta legislación por ambos lados, ¿no? Es verdad que estas sentencias que hemos visto son sentencias basadas en una defensa de la propiedad intelectual, pero cuando ocurre ya se han pirateado miles de eventos deportivos y ha pasado muchísimo tiempo. Y además, cuando son detenidos o les cortan la IP para transmitir contenido ilegal, automáticamente ya tienen preparado el equipo reserva para seguir vendiendo y seguir engañando y robando a la gente y permitiendo que piratas consumidores, pero también roben la señal, ¿no? Entonces, es necesaria una legislación y en cada país, pues vamos a empezar a trabajar y la Liga está empezando a trabajar en algunos territorios para que exista esa legislación y también, pues bueno, explicar la tecnología que tenemos, porque, insisto, nosotros conocemos todo de lo que pasa en la piratería, del origen a las descargas, a los teléfonos celulares, sabemos todo. Perdón. Javier, otro tema que ha salido recientemente una sentencia que también ha creado mucha confusión relacionada con la Superliga. Bueno, está claro que la sentencia dice una cosa, pero ¿cuál es la valoración? Porque ya sabéis que cuando salen sentencias de este tipo hay opiniones de todos los gustos y a veces no están acorde a lo que ha dicho directamente la sentencia, ¿no? ¿Qué es lo que dijo esta sentencia, Javier, y qué valoración haces de la Superliga en este momento actual donde existe este tema judicial? Bueno, la sentencia lo que dijo primero que admite que es una sentencia que es muy similar a la que fue en diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es muy similar, porque el Tribunal Español tiene la obligación de aplicar la jurisprudencia que emana de la Unión Europea y por lo tanto es lo que hace la sentencia, replica, porque este propio juzgado fue el que planteó esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo tanto, una vez planteadas por este mismo tribunal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que ha hecho ha sido prácticamente trasladar la argumentación que le hizo ese tribunal al Tribunal Español. Por lo tanto, dice unas cosas muy similares que viene a decir, en resumen, viene a reconocer que, sobre todo en este caso UEFA, pero también FIFA, están en un abuso, están en posiciones de monopolio, pero no viene a prohibir esos monopolios. Dice que los monopolios pueden existir, pero lo que hay que hacer es evitar que cometan abusos de posición dominante. Y lo que viene a decir que tanto la FIFA como la UEFA, en este caso más la UEFA, han cometido abuso de posición dominante porque no tiene un reglamento claro, transparente, sobre si alguien quiere organizar una competición en el entorno del monopolio, qué caminos tiene que seguir, qué reglamento tiene que seguir, y es ahí donde es condenado por abuso de posición dominante de la UEFA. Y dice expresamente que además que puede tener un reglamento de autorización. Por lo tanto, no está autorizando la sentencia de la Superliga, sino lo que está diciendo, oiga, si usted quiere hacer una competición, tiene que ir a través de UEFA y a UEFA usted, para evitar el abuso de posición dominante, tiene que tener un reglamento que regule claramente y sin discriminación, con unos requisitos, qué requisitos usted exige a la nueva competición. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Tiene otros apartados la sentencia, tanto la de Madrid como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bastante importantes respecto a las posiciones de muchas decisiones que toma sobre todo la FIFA y que nosotros ya como liga y como asociación de ligas mundiales estamos empezando a plantear de calendario. Es evidente que el calendario ahora lo decide FIFA de una forma unilateral, sin pactar con las ligas nacionales, y eso no puede ser porque nos causa un daño pues muy elevado. De hecho, recientemente, antes de ayer, creo que me comunicaron que la Supercopa Intercontinental iba a ser un 18 de diciembre del 24 y nosotros tenemos jornada de liga el 18 de diciembre del 24, ¿no? O sea, pues bueno, y todo eso se tiene que coordinar y no se puede imponer. Y nosotros, evidentemente, todo este tema no lo vamos a dejar así. Pero dice, por ejemplo, otra cuestión muy importante, al TAS, al CAS, al Tribunal Arbitral de Deporte, viene a señalar, tanto en la Unión Europea como el Tribunal Español, que no puede ser el único órgano al cual se puedan recurrir las decisiones del ámbito FIFA y UEFA, y más bien viene a decir, como es normal,
en el mundo del arbitraje, que ahí solo se tiene que ir en caso que las partes estén de acuerdo en someterse al arbitraje, que no se puede a nadie evitar acudir a órganos jurisdiccionales. Y lo dice la sentencia ya de diciembre y lo dice también esta sentencia. Y también lo dice una sentencia que se anunció justo antes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del caso Superliga. Por tanto, ¿hoy qué postura hay con la Superliga? Mire, yo lo digo siempre, en aquello que esté de Florentino Pérez siempre me preocupa y me ocupa. Mientras esté, pues estaré preocupado y ocupado. Gracias porque la siguiente pregunta relacionada con esto es precisamente, digamos que está esa parte de sentencia, esa parte legislativa y luego está la parte social de la gente leyendo un poco las noticias de la Superliga y te puedes encontrar, si eres una persona totalmente agnóstica a estos temas, que solo hay dos personas, que ya no voy a hablar de clubes, ¿no? Solo hay dos personas que son un poco los que insisten en el proyecto, ¿no? Uno es Joan Laporta y el otro Florentino Pérez, ¿no? ¿Por qué cree que siguen insistiendo, ¿no? Porque al final, desde un punto de vista, digamos, a la persona más agnóstica, a la persona más social puede decir, bueno, pues hay ciertos climas como en Inglaterra negativo, en España negativo de la mayoría de los clubes. ¿Por qué este empecinamiento, ¿no? Por seguir, ¿no? Bueno, porque primero, yo creo que primero diferenciaría entre Florentino y Joan Laporta. Yo creo que es mucho menor el empecinamiento de Joan Laporta. Yo pienso que Joan Laporta no es un convencido de la Superliga, pero bueno, está allí por otras circunstancias que pueden salir también la explicar relativas al club. Florentino Pérez es un convencido de la Superliga, pero no de ahora, desde el año 2002 cuando creó el G14, porque el concepto de la Superliga no solo es un concepto de competición deportiva, es un concepto de gobernanza, ¿no? La idea de la gobernanza, que el mundo del fútbol debe ser gobernado por los grandes clubes, por los clubes ricos, los que más activos tienen, ¿no? Esa es la idea que tiene Florentino y es lo que, bueno, y lo que pretende, y bueno, sí, incluso lo que nos encontramos muchísimas veces en nuestra competición nacional y en nuestra organización, la Liga, ¿no? Florentino Pérez lleva años oponiéndose a todo porque él considera que no se le hace caso a lo que él quiere, cuando la mayoría de los clubes no quieren lo que él dice. O sea, por lo tanto, pero él quiere, sobre todo, su idea es que los clubes más ricos sean los que gobiernen. Eso es la idea de la Superliga. Luego ya la competición, que como hemos visto, ya han cambiado de formato de competición. De abril del 21 ya no existe ese formato, ese que querían, de una liga cerrada, ahora han hecho uno con categorías, que ya en el 19 ya dijimos que no, las ligas europeas hay un formato con 3 ligas de ascensos y descensos en Europa que planteó la UEFA y la ECA también en aquel momento. Por lo tanto, insisto, es un tema ideológico. Los clubes ricos son los que tienen que gobernar el fútbol, la industria del fútbol, y eso pues no lo vamos a permitir mientras yo sea presidente de la liga. Desde luego voy a estar peleando y ocupándome de una forma muy directa con este tema. Estamos en una sociedad de continuos cambios, estamos apuntando cómo se está fragmentando el consumo, cómo estamos mutando a OTT. Los cambios sugieren que van a seguir pasando y los consumidores más jóvenes, también ha caído un poco el mito que hace un año y medio nos decían que no consumían. Creo que se ha demostrado que es falso, o se está demostrado que es falso. Consumen fútbol, consumen 90 minutos, consumen highlights y consumen a los grandes equipos y a los pequeños y les tenemos enganchados, lo cual es una buenísima noticia. Pero sí que es verdad que hay cambios de consumo, que hay nuevas realidades, que hay cosas que están pasando. ¿Cómo te imaginas en la próxima década el fútbol en general y el consumo de los fans en particular? Bueno, lo que está claro que el consumo, y es verdad, por eso de los jóvenes era una fake news, que yo siempre iba diciendo, no es verdad. Otra forma es cómo trasladas el contenido deportivo a la población, ¿no? Y a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que lo que está claro que esto se va a segmentar mucho por edades, igual que las redes sociales están segmentadas por edades, ¿no? La gente de TikTok, la edad media de los que utilizan TikTok no es la misma de los de Facebook, ni los de X o Twitter, de ex Twitter, ¿no? No son los mismos. Entonces, pues lo mismo va a ocurrir con la forma de consumir el deporte en directo. Va a ser, y conforme vayan creciendo esas edades más jóvenes, pues también irá cambiando la forma, porque esa generación irá cubriendo los que otros que por edad se están yendo, ¿no? Pero tampoco va a ser el consumo o la gente, TikTok, que es una red social entre 12 y 24 años mayoritariamente,
Pues la gente que sube vídeos a TikTok no los veo con 40 años subiendo esos vídeos, ¿no? Sí, bueno, estoy seguro, sino hay una traslación a redes sociales más maduras que son, por ejemplo, Facebook, pero que donde también ha hecho los Reels y está haciendo muchas cosas. Lo que va a hacer, por lo tanto, se va a segmentar mucho la ventana de cómo se ve el fútbol, ¿no? Pues habrá formas que se verá el fútbol o el deporte en general, que el consumidor, el joven o también el mayor, tendrá muchas oportunidades con muchas más pantallas, con más comentaristas, podrá elegir el influencer que le guste, que retransmita el deporte de una forma, podrá ver las cámaras que decida para ver en cada momento el partido que quiera. Aquí nos ayudará mucho la inteligencia artificial en el ámbito del comportamiento de consumo de las personas, porque al final, al cabo de unos años, pues tu operador audiovisual en vía streaming conocerá cómo Javier Tebas le gusta consumir un partido de fútbol, incluso con qué comentaristas y que con qué cámaras, ¿no? Entonces te realizará el partido conforme tú quieras ver. Pero eso, sí, otros querrán seguir viendo con los comentaristas habituales, los de toda la vida, con la cámara máster y pocos más movimientos, porque eso lo han visto y porque les guste más. O sea, las experiencias se van a personalizar, que es una de las ventajas que está trayendo el mundo digital, ¿no? A veces, pues también en el ámbito del consumo audiovisual se van a personalizar. Esto no va a ocurrir en 2, 3, 4 años, es una transición de años, y me has dicho 10 años, pues yo creo que mucho de lo que he contado puede ser dentro de 10 años, pero bueno, ya está ocurriendo, ¿no? Hay la doble pantalla con la cual llamamos que uno ve un partido de fútbol y está con su grupo de amigos en WhatsApp comentando el partido, eso es doble pantalla, hay cierta población que no lo hace, hay otra cierta población que lo hace, otros lo hacen consultando redes sociales, otros hacen todo, pega el partido, consultan las redes sociales a ver qué comentarios hay y consultan también con el WhatsApp con sus grupos de amigos. Esto ya se está trasladando al tema, en la propia televisión tengas el grupo de comentarios de tu grupo de amigos o comentarios a nivel general. Bueno, pues todo eso va a sufrir una evolución porque el mundo de la OTT te lo permite. Vuelvo a la pregunta anterior. Si el 80% de la población del mundo va a consumir deporte en directo a través de streaming, el 2030 pues será una época donde va a haber muchísimo en ese consumo. Ya hay, vamos a llamar, software que te permite pues elegir la estadística a la vez que estás viendo el partido, elegir en los países que está permitido las apuestas apostar durante el partido, ya que puedas comprar la camiseta del equipo de los que están jugando o de otro, simplemente apretando una pestaña te salen varias alternativas, ya las estamos viendo, son empresas en este caso israelitas, pues bueno, estamos trabajando con todo eso porque eso es el futuro, o incluso podría decir que en algunos casos el presente, ¿no? Javier, cuando he llegado al evento, claro, me he encontrado con gente que conozco hace tiempo y todo el mundo me decía, Mbappé, Mbappé, ¿no? O sea, no, tengo que sacar el tema porque, claro, hay cierta alegría, también habrá frustración de algunos otros del Barcelona o del Atleti o de cualquiera, ¿no? Pero sí que recuerdo que hace un mes, más o menos un mes, creo que comentaste o le diste una oportunidad de llegar a la liga del 90 o 99%, ¿no? Haznos dos valoraciones. Uno, ¿cómo tú pudiste saber en ese momento esa valoración del 99% de la llegada de Mbappé? ¿Y cómo lo valoras la llegada, lógicamente, de un jugador tan importante a nivel mundial, ya no solo futbolístico, también de marketing, la importancia que tienen los jugadores de este nivel en mercados como el estadounidense y el mexicano, la creación de nuevos fans? ¿Qué valoración haces de su llegada a la liga? ¿Cómo lo celebras? ¿Y por qué sabías ya que venía, ¿no? Que también es una cosa interesante saber. Bueno, vamos a ver, hay que estar en Europa y muy metido en el mundo de la economía de las ligas, de los clubes, ¿no? Lo dije hace 3 meses, dije el 99% hace 3 meses, ¿no? El Real Madrid era el único club de Europa donde Mbappé podía venir y con el nivel de retribución que tenga que tener. Porque en Inglaterra no iba a ir, porque Inglaterra está viviendo un momento de que el propio gobierno quiere imponiendo un regulador económico. Y de hecho, si uno ve la conducta del mercado inglés en el mercado de enero, en el invierno aquí en Europa, solo compraron 50 millones de euros cuando en el anterior compraron 800. Eso es porque ya hay una medida del gobierno inglés y de la propia Premier de sostenibilidad económica que no podemos hacer el loco, por lo tanto no podían comprar.
Si vamos al mercado francés, el único club que podía renovarle y ya dijo que no iba a continuar era el PSG, por lo tanto había que descartar cualquiera. Italia está en una situación que ningún club tampoco económicamente puede hacer, y Alemania es el Bayern, y el Bayern no está en esa filosofía como podía estar el Real Madrid. Y en España el único que podía era el Real Madrid. Por lo tanto, no era muy complicado saber que ante la segura salida de Mbappé iba a ir al Real Madrid, ¿no? ¿Qué supone Mbappé para nosotros? Hombre, primero es una gran alegría que uno de los mejores jugadores del mundo del momento esté en la Liga Española, porque por suerte, y además en este caso muchos en el Real Madrid, pues tenemos a Bellingham, Vinicius, pero también tenemos a Pedri o Gavi en el fútbol comercial o a Griezmann en el Atlético de Madrid. Tenemos grandes jugadores. Pero lo vengo diciendo, ¿no? Las ligas no se hacen solo con grandes jugadores, ¿no? Hoy leía uno que decía, uy, ¿qué momento va a perder la liga para vender sus derechos y sacar más dinero? No es verdad. Los derechos no suben exclusivamente porque tengas grandes jugadores. Te ayudan, pero no te hacen una diferencia fundamental. Y de hecho voy a poner ejemplos reales para que veamos que esto ocurre. Muchas veces me han preguntado, se fue Cristiano Ronaldo, se fue Messi, y si los derechos audiovisuales o comerciales bajaron. No bajaron, no bajaron en España. Y en cambio, donde se fueron, ¿sí? Cristiano Ronaldo se fue a la Serie A italiana, los derechos internacionales de la Serie A italiana no subieron, bajaron. Francia, el PSG tenía Messi, Neymar y Mbappé, y los derechos de Francia no subieron a nivel internacional ni a nivel nacional. Quiere decir que hay que hacer otras muchas más cosas, hay que trabajar mucho más la competición, la marca. Estamos viendo el mundo saudí, contrata jugadores de nivel, no valen más sus derechos internacionales, no vale más el patrocinio de la Liga Saudí. Porque hay que trabajar otras cuestiones más. Es muy importante la marca de los clubes, la marca propia de la competición. Todo eso es lo que hay que ir trabajando. Y después, pues el valor añadido del gran jugador te ayuda a un margen diferencial, pero no es el elemento esencial ni momentáneo el que te hace que crezcas de golpe en valores, ¿no? Javier, y para ir cerrando, el tema del racismo. Tuvimos un problema significativo, la Liga ha trabajado muchísimo, ha tomado muchísimas medidas hasta el punto que cuando tuvo los últimos problemas Nico ya dijo que se estaba trabajando y que él veía cómo la Liga estaba trabajando en este sentido. Javier, ¿cómo vamos a seguir trabajando en esta dirección? ¿Cómo de prioritario es para la Liga esta lucha? ¿Y qué tenemos pensado para la temporada que viene sobre combatir el racismo en los estadios? Que es lo que nos compete, claro. Mire, vamos a ver, esta mañana hablaba yo exactamente en sede del Congreso de los Diputados de España de este tema a un grupo de estudios de la Unión Europea, de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, ¿no? Y hablaba del tema del racismo, ¿no? Primera cuestión, nosotros llevamos más de 10 años trabajando con el tema del racismo. Nosotros en nuestros campos evitamos el cántico coreado que hace 15 años o menos, 10, 12 años, había gritos racistas, homófobos, intolerantes de forma coreada del campo, ya no existe. Ahora tenemos un tema más individual, pero es igual un problema, no es una cuestión de número, es una cuestión que no debe existir en nuestros estadios, estos gritos y cánticos racistas. Nosotros trabajamos en varias líneas, comunicación, pero tenemos una comunicación que yo la dividimos en interna y externa. Interna es una comunicación a los clubes, pero no a los clubes, a los jugadores, al fútbol base o a las fuerzas básicas, como se dice en México, pues a todo hacemos. Pero la comunicación también es muy importante en el ámbito externo. A través de los medios de comunicación hacemos la figura del branding content para explicar y convencer que no hay que hacer gritos intolerantes en los estadios. Pero también creamos el manual del aficionado y el manual del jugador que repartimos todas las temporadas en todos los estadios y a todos los jugadores que vienen al fútbol español y a los que están contratados, donde hay un capítulo dedicado a los gritos intolerantes, racistas, para que sepan las actuaciones que hay. Porque es verdad que hemos tenido gritos, pero también hemos tenido, en mucho menor medida, a veces insultos racistas entre compañeros jugadores y un caso entre entrenador y jugador. O sea, hemos tenido... Entonces, nuestra obligación como caja de resonancia que somos es evitar que ocurran esas cosas porque estamos para lo bueno, para transmitir los valores, pero cuidado que cuando ocurren cosas malas como gritos intolerantes, entonces la caja de resonancia es terrible para lo malo, ¿no?
Hoy lo hablaba también de qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que nosotros este año hemos puesto un reto muy importante. Nosotros tenemos una plataforma de escucha social que se llama Mood. Mood se dedica a escuchar todo lo que ocurre en redes sociales en el ámbito del deporte, que pueda haber gritos racistas, intolerantes, homófobos, de todo este tipo, para ver la repercusión que se está teniendo en el ámbito digital, porque también para nosotros es muy importante. No solo es el campo de fútbol, sino también todo lo que ocurre fuera del estadio. Nosotros desde hace años, en el tema de la violencia y en el tema del racismo, nosotros somos responsables desde que un aficionado sale de su casa hasta que vuelve a su casa para ver un partido. No solo cuando llegan al campo. Por eso nosotros estamos muy vigilantes de la violencia de los grupos ultras, cuando se desplazan, cuando los de barras bravas, cuando se desplazan, porque es muy... Pues en esto estamos ahora en la fase, en el ámbito digital también, vamos a buscar y vamos a intentar ser responsables de en las redes sociales vigilar y, si es posible, eliminar cuentas para que podamos eliminar estos gritos racistas, homófobos o insultos o conductas que se produzcan en las redes sociales, que si no hacen también que favorecer que eso pueda llegar más a los estadios, ¿no? Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado la entrevista. Muchísimas gracias también a todos los presentes. Espero que hayamos tocado todos los temas que sean de vuestro interés, por lo menos de actualidad eran. Así que muchísimas gracias, que disfruten lo que queda del evento. Y Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y que entre el siguiente panel.